Yo nací aquí en San Carlos. Mi educación primaria o básica la desarrollé aquí en una escuela que está un poquito hacia el norte, la D99, escuela pública. Tenía varios hermanos y cuando estaban enfermos había que llamar al médico y me gustó esa decisión. Allí bonito, eso de traer esperanza, de calmar miedo. Buenos días. ¿Dónde va? La doctora Sola. La temperatura, por favor. Paso y que tenga buen día. Buen día. Adelante. Mi padre era un hombre agricultor, pero que a la vez yo creo que era muy instruido porque leía mucho, escribía mucho, escribió libros, fue alcalde de este pueblo. Mi madre era profesora, fue pianista, fue el primer general de zona también que hubo en esta zona. Tuve médico hasta el año 2013. 2003. Es demasiado tiempo para estar de director. Fui uno de los directores más larga estadía que hubo en Chile. Por eso digo que quizá habría sido mejor haberme retirado antes. Pero me entusiasmó porque quería mucho este pueblo, había mucha necesidad de médicos. En esos tiempos éramos 7 médicos, después fuimos 9 médicos y teníamos mucho que hacer. Jubilé en ese tiempo y después me dediqué a ser médico del personal del hospital. Fui contratado para eso. Adelante. Hola, mi señora. Hola, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, tome asiento. Gracias. Tome asiento. Cuénteme, ¿por qué me viene a ver? ¿Porque está enfermita? Enfermita. ¿Qué le pasa? Ya no creo que se vaya a volver a hacer la medicina de antes. Ha cambiado demasiado. Estamos en otra época. Conversando con un médico, yo le decía, vivimos nosotros en la época romántica de la medicina. Ahora no es así, es científica, más que en otras épocas, con más conocimiento, con mucho más conocimiento y los exámenes. Por ello es que yo creo que se abusa incluso de los exámenes, porque uno ve que la gente a ver una urgencia y le pide una lista de 15 exámenes, cuando bastaría con uno o dos, o tres, digamos. Pero quieren asegurarse que no se van a equivocar. Hay temor al error médico. Y eso conduce a que no haya tanto respeto por el médico, a que no haya tanto unión médico-paciente, a que se desconfíe del médico, se crea más el laboratorio, cuando el laboratorio debe ser una ayuda para el diagnóstico y no un actor diagnóstico. Pero esa época pasó. Tenemos que quedarnos con los tiempos que vienen. En eso quedamos entonces. Siga con los tratamientos y lo estaremos viendo en un mes más y que le vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Cuídese. Igual usted. Siga con los tratamientos. Ya, doctor.
Entonces la gente joven me conoce poco, pero la mayoría de la gente de cierta edad me conoce, me visita. Y eso me hace sentirme bien, pues. Tengo aquí una cuadra de gente toda mayor y me quieren harto y a ella también. Y así que lo pasamos bien. Bueno. Y lo otro es que a él lo confunden con su papá, la gente joven. Por ejemplo, después que le colocaron el nombre al hospital, en los colegios a veces a los niños chicos les dan como tarea que averigüen quién era el personaje por el que lleva el nombre del hospital. Entonces la mayoría dice, no, si era escritor, escribió la historia de San Carlos. Esa diferencia no sé si la sabían ustedes, pues Sí, el que escribió sí. la historia es uno, es Claro. el papá de él, el que fue alcalde, y la ¿Y yo? gente joven cree que es el mismo. Bueno, yo estuve casado, me separé, después falleció la que era mi cónyuge y me quedé solo aquí en San Carlos. Y la conocí a ella por casualidad, ¿no? Y empezamos a salir juntos por ahí. No, bueno, yo he vivido desde chico aquí en esta casa, y en la casa que tenía mi abuela por allá frente, donde tenía la consulta del doctor Durán. Y un día Benicio andaba por este sector, en ese tiempo no estaba la placita, había un terminal ahí, el terminal de buses, y él andaba en busca de un paciente haciendo un domicilio por estas calles. Y ahí justo frenó, paró el auto, y ahí me dijo, ¿tú sabes dónde queda tal persona? Ah, le dije yo, ahí para allá. Después volvió y le dije yo, oye, ¿me podéis llevar al centro que voy a ver? Y el auto, y partimos, y de ahí nos seguimos viendo. Llevamos 35 años. Sí, sí, ahora la reconocí. Está bonita la Está linda, está linda. ¿Y la ubicó usted? Sí, pues si yo era amigo también de ella y su familia. Ella fue alcaldesa de San Carlos, muy querida por la población porque tenía muy bonitos modales, era muy cariñosa. Mi mamá nació en Chillán, pero vivieron aquí en San Carlos con mi abuelo, que era italiano y era bastante mayor. Entonces, mi papá y mi mamá, los dos eran muy preocupados de los aspectos sociales de la comunidad. Y justamente yo creo que es por el origen y por las dificultades de vida que tuvieron. Entonces, desde que se instalaron en San Carlos, trataron de involucrarse con la sociedad sancarlina, en el sentido de ayudar al más necesitado. La mamá, por ejemplo, fue activa participante, socia de instituciones, fundadora de la Cruz Roja, por ejemplo. Participaba en las damas del Club Deportivo Caupolicán, la gota de leche. Sí. Después incursionó en el ámbito político, no por una predilección política, sino que por servir un poco a la comunidad, primero como regidora, que es el actual concejal, ¿no es cierto? Y después un par de años como alcaldesa. Entonces, desde ese punto de vista, siempre mi mamá, sin tener un trabajo remunerado, tenía una activa participación en la comunidad. Mi mamá tenía más fuerte, era más Sí. de carácter fuerte, pero ella siempre acompañaba a mi papá en todo. O sea, no quería salir, ella se sentaba al lado de él a ver televisión, los partidos de fútbol, lo que fuera, la cosa era estar juntos. Pero esa diferencia yo creo que era lo que los unía, porque mi papá era muy, muy tranquilo, muy pasivo, y mi mamá, por ser de origen italiano, ¿no es cierto?, llevaba su sangre italiana y tenía ese carácter un poco más dominante. Entonces, no es que se hiciera lo que mi mamá decía en la casa. Y por eso que mi papá nunca tuvo plata. Eso le decía, mi papá nunca tuvo plata, porque además que mi mamá
todo lo regalaba. Llegaba alguien, lléveselo nomás, mijita, le Llevar decía con una los receta, remedios. un remedio. Ay, señora Teresita, es que no ando con mucho. Ah, lléveselo nomás. Entonces mi papá salía para atrás con el negocio, pues en el fondo mi mamá hacía lo que quería, pero eran felices así los dos. Radio Onda le rindieron un homenaje a él, empezaron a llamarle gente y mucha gente llamó para contar una experiencia, porque él venía una persona que tenía un niño enfermo a las 2 de la mañana, venía a comprar y no tenía plata y mi papá le decía, no se preocupe si lo importante es que su hijo se mejore, le decía así. Y después el caballero o la señora venía a pagar, o sea, había un elemento de confianza mutua, ¿no es cierto? Que es esa relación de confianza que no se da muy actualmente. En ese tiempo parece que era como una norma muy ética y muy fiable. O sea, mi papá entregaba un producto y al otro día venía la mamá no solamente a pagar, sino que a dar las gracias por la atención que la farmacia le prestó. Así que a la medida que nosotros hemos ido conociendo cosas, porque después que han partido uno empieza a desclasificar información, ¿no es cierto? Y pucha, cada día uno se siente más contento de haberlos tenido como padres. Con el doctor Durán. Están bailando. Doctor Durán. José Durán Trujillo. ¿Ustedes compartieron con el doctor Durán? Yo en realidad fui el campeón, como el apoderado de él, para que le pusieran el nombre, así consultorio el nombre de él. Era un gran médico el doctor Durán. Tenía consulta en calle Balmaceda. Llegó jovencito aquí, participó en la ayuda de San Carlos del terremoto de Chillán y se casó y tuvo aquí su familia. Él era bastante humilde al comienzo, sobre todo andaba en bicicleta recorriendo el pueblo y viendo su enfermo. Después se compró un autito, un cacharro y siguió viendo enfermo hasta que no pudo más. Así es que era un ejemplo médico. El terremoto del año 39 y debido a eso él tuvo que venir a ayudar a los damnificados acá a la zona. Él en esos años ya era sordo, lo que es un dato súper importante porque había sufrido un paludismo cuando estaba joven y eso lo hizo perder parte de su oído. Nos conocimos en un paseo en el campo. Nos invitaron a almorzar a varias personas y ahí entre ellos venía este médico. Habían varios médicos, como decía mi hijo, que vinieron a prestar auxilio al terremoto de Chillán tan grande que fue, que se terminó Chillán. Era muy gentil, muy cariñoso. Todo eso le costó su poco porque nos veíamos poco también, pues él estaba en Santiago, yo acá. Pero venía y pasaba a vernos. Y así la cosa va agrandando. Ya después ya nos gustó la compañía a ambos. Y ya después venía más seguido. Con el tiempo conversó con mis padres. Se hicieron los acuerdos que él tenía que recibirse primero y después venir a verme acá. Y así cumplió y por eso nos casamos y duramos muchos años casados. Él tenía una bicicleta, no tenía auto.
Entonces en una bicicleta él se manejaba o dentro de la ciudad o a los campos, a los lugares más cercanos. Cuando lo venían a buscar, porque a la hora que fuera él tenía que ir. Entonces si lo venían a buscar de noche, él le decía, vengan en la carretela o en la carreta, en lo que fuera, lo más rápido posible también, porque si la gente estaba grave, ahí. Entonces en el medio de locomoción que hubiese, él iba. Lleve su jeringa, me decía, acompáñeme, lleve su jeringa hervida, lleve todo listo, lleve algodón, lleve alcohol, porque allá no va a haber de nada. Y salíamos apeladito y me llevaba a mí. Había veces que me dejaba porque las inyecciones eran cada 3 horas. Entonces me decía, ¿cómo voy a volver a buscarla y a dejarla? Se queda allá, mi hija, me decía, se queda allá. Entonces le decía a la gente, aquí le voy a dejar la veterana, decía. Yo estaba bien joven en esos años. Bueno, lo más importante, sí, mi papá era muy amigo de don Remberto, el esposo de la señora Teresa, porque los unía algo importante en común. Los dos eran muy fanáticos de la U. Así que imagínense, iban a ver los partidos juntos, los escuchaban, todo eso. Así, porque en esos años había que escuchar los partidos, no había otra forma. Pero los unía eso y la amistad, y además que mi mamá era Cruz Roja igual que la señora Teresa. Entonces, y además el hecho de que él tenía la farmacia, entonces el médico con el farmacéutico en esos años eran muy amigos, porque y además que ¿sabe qué es lo otro importante? Mi papá tenía una letra atroz, horrible, como letra de médico, dicen ahora, pero era peor que eso. Entonces uno de los pocos que le entendía era don Remberto. Y si no, le mandaba a preguntar qué había querido poner ahí. Como él no escuchaba tan bien, tenía que mirar mucho a la gente para leer los labios. Entonces él tenía, yo creo que la principal gracia que él tenía era el buen diagnóstico. Yo a lo largo de los años, yo también que he trabajado en salud y que atiendo pacientes, los pacientes siempre me recuerdan y me dicen, su papá, lo que más le encontramos es que él nos miraba y sabía lo que teníamos. No nos tenían que pedir ni exámenes de sangre, ni sáquese una radiografía. Él sabía lo que teníamos. Entonces los conversaba, los palmoteaba la espalda y el remedio era ese, el sentirse cercano a la gente. Había mucho cariño en ese tiempo de la gente, de la comunidad con el hospital. Al día del hospital regalaban de todo, corderos, chicos de vino, flores. Iba a saludar a la dirección todas las personas más connotadas del pueblo. Pero también eso ha ido cambiando. Pero todavía queda ahí, por suerte, esto que el día del hospital hay que celebrarlo, porque es el día que más nos unimos todos. En cuanto a sociabilidad, sí, en el campo yo era amigo de todos los que había por ahí. Hace poco nomás me encontré con uno. Salí con ella y estábamos en una placita que hay por aquí cerca. Y de repente se para un auto y se baja un gallo con un bastón y me mira y me dice, ¿cómo está, doctor? Me dijo, usted está más cagado que yo. Y yo era menor que él.